versículos 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Amén. Santiago 5, 19 y 20. Y dice así la gloriosa palabra del Señor: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Padre, te damos gracias. Oh, tu palabra es gloriosa, porque es inspirada por un Dios glorioso. Oh Señor, que tu Santo Espíritu venga hoy y aplique tu palabra en cada corazón. Y hoy salgamos edificados, fortalecidos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La Nueva Traducción Viviente dice así: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de sus pecados, de sus muchos pecados. Pero me gusta la versión en inglés, la New Standard Version. Dice: my brothers and sisters, if anyone among you wanders from the truth and is brought back by another, you shall know that whoever brings back a sinner from wandering will save the sinner's soul from death and will cover a multitude of sins. Me gusta esta traducción porque le pone énfasis a que tú debes saber que si tú traes de regreso a alguien que se ha extraviado del camino, tú lo vas a salvar de la muerte. Y multitud de pecados serán cubiertos o perdonados. Santiago el apóstol cierra esta carta con estos dos versículos que podríamos decir que tienen un enfoque evangelístico, pero también le habla a personas que tal vez por mucho tiempo han estado en la iglesia y se apartan tras falsas doctrinas, se apartan tras la mentira, se apartan de la iglesia por tonteras, por cosas sin importancia. Así que él confronta a los que en la congregación tal vez tenían una fe falsa y muerta. Recuerde que la carta de Santiago es una carta práctica, no es una carta de teología profunda. No es una carta, por ejemplo, como la de Pablo a los romanos, que es una doctrina que usted tiene que sentarse a leerla, a estudiarla detenidamente. No, es una carta práctica. Él comienza hablando de las pruebas. Él le da consejo a este grupo de iglesias y de personas que estaban huyendo de la persecución
Y él le da fundamentos prácticos, consejos prácticos para mantenerse en el carril. Él parece que había escuchado lo que Jesús, su hermano, había dicho en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y note que la gente le decía, Señor, Señor. He dicho anteriormente que cuando un judío repetía 2 veces o 3 una palabra, era haciendo énfasis. Señor, Señor. Pero lamentablemente hay que entender algo. En toda la historia de la iglesia siempre ha habido cizaña junto con el trigo. Si no, veamos el caso de Judas o el caso de Demas, que traicionó a Pablo. Siempre ha habido y siempre lo habrá. Isaías 29:13 dice así, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Jesús luego repite estas palabras cuando le habla a los fariseos. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El mismo Santiago en el capítulo 1, versículo 22, él había dicho, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose ustedes mismos. Y ya en el los versículos 7 al 10 del capítulo 4, él le da una instrucción a los creyentes. Él le dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Aflíjanse, lamentense, lloren. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllese delante del Señor y Él les exaltará. Ahora, en estos 2 versículos finales de esta carta, Santiago comienza hablando de hermanos extraviados. Por eso he puesto como tema, haciendo volver al que se extravía. Haciendo volver al que se extravía. Aquí vemos que él dice en la parte A de este versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Está hablando de gente que en un tiempo creyeron la verdad de la palabra y hoy comienzan a creer cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa que escucharon en YouTube o en Facebook. Cualquier clase de tontera. ¿Usted se imagina que en menos de 2 años el cuerpo de Cristo, o por lo menos la iglesia visible, se ha dividido en 80,000 pedazos? Hace 1 año se dividió detrás de un hombre, la idolatría de Donald Trump. Y pareciera como que Donald Trump era el nuevo apóstol de la iglesia. Y eso trajo una división terrible. No estoy diciendo que Biden sea la buena cosa tampoco, por favor. Sabemos que la agenda de Biden es tan diabólica como la de Trump. Son políticos. Son puros políticos mentirosos, por los cuales hay que orar para que vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan. Luego la iglesia se divide porque, si me vacuno, es el sello de la bestia, me lleva el diablo, y unos, los vacunados y los no vacunados. Entonces, no me pongo eso porque, hermano, usted fue sellado por el Espíritu. Usted es de Cristo si usted está en Cristo. Y el diablo no anda como Pedro por su casa en la vida de los creyentes. Satanás está restringido, hermano.
Él está impedido a obrar en la vida de los creyentes. Entienda eso. Él solo puede hacer aquello que el Dios omnipotente le permita hacer. Más nada. Pero Santiago le está hablando a hermanos, a miembros de iglesia. Él no le está hablando a pastores, evangelistas, ministros. Le está hablando a hermanos comunes, personas salvas por gracia a través de la fe. Él está hablando a cristianos. Él no le está hablando a cierta élite de personas en la iglesia. Hay gente que cree como que en la iglesia hay personas súper especiales. En la iglesia no hay personas súper especiales, no hay estrellas, no hay protagonistas. El protagonista de esta película llamada Vida Eterna es Cristo el Señor. Es el único protagonista y a Él sea toda la gloria. Nosotros lo único que nos llevamos es el gozo de servirle, más nada. Más nada, le servimos y nos gozamos. Así que Santiago le está hablando a creyentes verdaderos. Creyentes lavados con la sangre de Cristo. Creyentes que han creído en Cristo. Por ejemplo, en Santiago 5:13, él le habla a creyentes que sufren y que necesitaban orar. Él le dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. En el versículo 14, él se refiere a cristianos débiles, maltratados, perseguidos, y él le dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, llame a los pastores, llame a los diáconos y oren por el enfermo. Ahora Santiago se refiere a los que dicen ser creyentes, pero necesitan un llamado a la verdadera salvación. Si alguno de vosotros se ha extraviado. Él dice de entre vosotros. Él está diciendo, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad. Le está hablando a gente que profesan ser cristianos, pero que caen en determinado tipo de pecado o en determinado tipo de falsedad doctrinal y comienzan a creer cosas raras. Él está hablando también a personas en nuestras familias que se han negado a venir a Cristo. La palabra extraviado, que en el griego es planao, significa vagar, alguien que ande vagando. No que sea vago, sino que ande vagando. Alguien que está descarriado, alguien que ha apostatado o negado la fe. Esta palabra extraviado también tiene la connotación de andar deambulando. Alguien que anda en las calles sin rumbo. Una persona que tal vez en un tiempo usted la vio firme en una iglesia y hoy anda brincando como un chivo de iglesia en iglesia. Entonces necesita que un hermano, usted lo llame y le diga, hermano, ¿qué usted está haciendo? Afírmese en Cristo. Necesita que un hermano como cualquiera de ustedes lo llame con amor, pero con la autoridad de la palabra y lo haga volver en sí. ¿Usted está entendiendo? Así que el corazón de Santiago era un corazón pastoral. Recuerde, él era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Todo el mundo salió corriendo y Santiago se quedó. ¿Usted se da cuenta de eso? Por eso muchos le llaman apóstol, aunque oficialmente él no era apóstol. Muchos le llaman apóstol por el nivel de compromiso de este hombre. De este hombre que nunca creyó en Cristo, en su hermano mayor, su medio hermano. Pero después de la resurrección, todo cambió en la vida de Santiago y de toda la familia.
Así que la palabra extraviado puede significar alguien que esté en la iglesia con falsas doctrinas en la cabeza, puede ser personas que anden brincando de un lado a otro, pueden ser personas que nunca hayan sido salvas. Por ejemplo, Tito 3:3 dice, porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Y luego dice, esclavos de las concupiscencias y deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos nosotros antes de Cristo. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, es la misma palabra, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, luego utiliza la palabra verdad, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. La palabra verdad aquí obviamente se refiere a la palabra de Dios, al evangelio de salvación. Y en el versículo 20 menciona a este personaje que dice que se ha extraviado de la verdad. En el versículo 20 lo menciona con la palabra pecador. Dice, sepa que el que haga volver al pecador, ahora lo llama pecador. Se refiere al que se extravía de la sana doctrina y de una santa manera de vivir. Pecador también se refiere a inconversos endurecidos que no ponen su atención a la palabra de Dios. Pecador puede significar alguien que camina sin Dios y sin esperanza. Así que este es un mensaje evangelístico. El que haga volver a un pecador de su camino. Ahora, como punto número 2, vamos a analizar el hermano que le hace volver. Porque note que en estos dos versículos Santiago menciona a un hermano extraviado y a un hermano que le hace volver. Y usted dirá, bueno, pero el que hace volver al pecador es Dios. Sí, eso es verdad. El que convence de pecado es el Espíritu Santo, claro que sí. Pero Él te usa a ti, te usa a ti, te usa a ti. Él usa personas para expandir su reino. Tú eres los brazos del Señor, tú eres los pies del Señor, tú y yo somos la boca del Señor, nosotros somos los, podemos decir, los tentáculos del cuerpo de Cristo que se extienden más y más hasta alcanzar toda vida que ha sido escogida por Él para salvación. Es Él que hace, dice que Él es que pone el querer como el hacer. Pero Él usa seres humanos imperfectos, seres humanos con flaquezas, seres humanos con debilidades. Dice, y alguno le hace volver. Esta es parte de la gran comisión. Mire lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí tenemos la ventaja de que podemos hacer discípulos de todas las naciones porque todas las naciones están aquí. O sea, usted no tiene que salir. Si usted no dice, ay, a mí no me gusta coger el avión, bueno, pues cruce al otro lado de la calle donde vive una persona de otra nación. Y allá usted está como un misionero. Y es una oportunidad gloriosa, hermano. Usted se imagina que la primera persona que yo le prediqué en este país fue un americano. Imagínese que mi inglés es malo ahora, hace 15 años. Fue el Espíritu Santo que hizo entender a ese hombre. Tenemos la gran oportunidad de aquí, en nuestro mismo sector, en tu mismo lugar de trabajo, traer a alguien a la verdad. Tienes que pedírselo al Señor. Hermano, si tú te empeñas en el reino de Dios, la promesa del Señor es que Él te dará todas las añadiduras. Mira primero el reino de Dios, Mateo 6:33. El reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Yo le decía ayer al hermano Octavio, wow, tal vez mucha gente dice, oye, ¿cómo ese hombre ha sido bendecido? Oh, es que no ven que tú estás mirando al reino. Que tú estás pensando
conforme a la mente de Cristo. Tú estás pensando en las almas, tú estás pensando en la extensión del reino. Y él puede hacerlo todo él solo. Dios es omnipotente, usted sabía eso. Dios pudo haber elaborado un plan de desplegar millones y millones de ángeles con Biblias en todos los idiomas y mandarle ángeles para que vía aérea le envíe Biblias a las diferentes etnias y dialectos. Ayer hablábamos de dialectos de México, a todos los dialectos. Dios puede hacer eso y Dios pudo haber determinado ese plan, pero dice el apóstol Pablo que a él le plació salvar los perdidos por la locura de la predicación del evangelio. Pero en Romanos 10 dice que cómo oirán si no hay quien les predique. ¿Cómo van a oír si tú que fuiste salvo, si tú que fuiste alcanzado por la gracia de Cristo, si tú que fuiste perdonado, totalmente perdonado, absolutamente perdonado, irreversiblemente perdonado, tú te quedas callado? ¿Cómo? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a oír? No hay tal cosa como cristianos de la secreta. El reino de Dios no tiene agente secreto. El Señor dijo, lo que digan en secreto, grítenlo desde las azoteas. No hay lugar para el silencio. Tenemos que anunciar el evangelio. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí, oiga la promesa para los que se deciden a salvar un alma de la muerte eterna. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Usted no va en la autoridad suya. Yo no predico en la autoridad mía porque yo no la tengo. Yo predico en la autoridad de la palabra y en la autoridad del Dios de la palabra. Así que la tarea de recuperar a los pecadores es de todos los creyentes. Alguien dijo que los que paren ovejitas son las ovejas. ¿Verdad, hermano Lester? Hermano Lester tiene unos chivitos chiquiticos recién nacidos en su pequeño zoológico. Los que paren son las ovejas. La tarea de recuperar a los pecadores extraviados es de todos los creyentes. Así, con todas sus flaquezas, así, con todas sus fallas, así, con todas sus debilidades. No hay excusas. Y si usted cree que tiene excusa porque usted falla en alguna área de su vida, mire a los 12 apóstoles. Bueno, a los 11 porque Judas era del diablo. Mire cómo Pedro metía la pata cada vez que abría la boca. Mire cómo Tomás no creía ni en la luz eléctrica. Miren cómo Juan y Jacobo le llamaban los hijos del trueno, Boanerges, porque fueron a predicar a Samaria y no se salvó nadie. Y él dijo, Señor, bajamos fuego del cielo que los mate a todos. ¡Wow! Eso eran los discípulos. Esos fueron los que luego en el libro de los Hechos decían los fariseos, los que trastornan el mundo han llegado hasta aquí. Y dice también el libro de los Hechos que eran del vulgo y sin letra. ¿Usted no tiene mucha letra? Juan y Pedro eran sin letra. Ellos sabían mucho de pesca, eso sí. Ellos sabían de pesca, ellos eran expertos pescadores, pero no tenían letra. A veces tenemos tanta letra, pero nos quedamos callados.
A veces tenemos tanta doctrina buena en la cabeza, pero no tenemos amor por los perdidos. Entonces, ¿de qué sirve tu doctrina santa si los perdidos se pierden a tu lado y a ti no te importa? Así que la tarea de salvar perdidos no es únicamente de pastores y diáconos, es de toda la iglesia, es de todo el que sea cristiano, es de todos. Dios te va a usar a ti diferente a todo el mundo. Dios te va a usar a ti de manera diferente. De manera diferente, porque todos somos diferentes. Y Dios te va a usar a ti para traer un perdido a Cristo de una manera que solo tú puedes hacerlo. Porque Dios te diseñó de una manera diferente al resto de los 8 billones de habitantes. Es totalmente diferente. Mire lo que dice 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió con Dios a través de Cristo para que nosotros reconciliáramos a otros. Él nos dio ese ministerio. Usted es un ministro con un mandato de Cristo para ir y reconciliar a otros con Cristo. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5, versículos 11 y el versículo 14. Es un mandato para los miembros de la iglesia. Dice, por lo cual anímense unos a otros, edifíquense unos a otros. Y luego dice el 14, también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengas a los débiles y que seas paciente para con todos. Él le está dando un mandato a los hermanos, no a los pastores, hermanos. También os rogamos, hermanos, si usted ve a alguien que está ocioso, amonéstelo. Si usted ve a alguien que tiene poco ánimo, aliéntelo. Si usted ve a alguien que está débil, sosténgalo. Y luego dice, y sé paciente para con todos. Esa es una tarea de la iglesia. Una iglesia sana es una iglesia donde todos los miembros del cuerpo funcionan. Amén. Miren lo que dice Hebreos 10. Considerémonos unos a otros, versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el 25 los requinta y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hace 2000 años ya tenían esa costumbre. Oiga eso. Y entre paréntesis, hermano, Zoom no es la iglesia. Eso es un método alternativo en medio de una pandemia. La iglesia real tiene que reunirse. Porque ¿cómo nos estimulamos al amor unos a otros? ¿Cómo nos exhortamos al amor unos a otros? Facebook Live, viéndonos en vivo por Facebook. Mientras comemos palomitas y bebemos Coca-Cola, tremenda comunión. Y atendiendo los mensajes, chateando en medio de Facebook, en medio de WhatsApp, y en medio de todas esas cosas, ¿verdad que sí? Entonces, viendo, y mientras vemos esto, me entra un mensaje, contesto el mensaje, alguien le dio me gusta a una foto que yo puse comiendo camarones al ajillo y esas cosas, y yo estoy muy espiritual. Hermano, ese no es el diseño de Dios para la iglesia. Ahora su tarea, la de ustedes, y yo se la pongo encima a ustedes, es la de salir a buscar a esa gente que todavía están en Facebook. Y que el Señor los use para traerlos de regreso. Y para buscar a aquellos que andan perdidos. Y para buscar a aquellos que andan detrás de falsas enseñanzas. Siguiendo a un Cristo imaginario.
que le resuelves todos sus problemas, para que vengan a buscar al que murió en la cruz y pagó por sus pecados, al Rey de gloria, al Rey eterno, al Alfa y el Omega, al principio y al fin, a la puerta de las ovejas, a Cristo el Señor. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscar los perdidos y le encomendó a la iglesia buscar los perdidos. Nuestro trabajo es buscar los perdidos. Pero ¿cómo oirán? Romanos 10. Si no hay quien les predique. Hermano, cada alma que se te presente en el camino es un púlpito. No todos tienen la oportunidad de predicar en un púlpito y no todos son llamados a predicar en un púlpito. Pero todos somos llamados a predicarle a un alma, a otra alma, a predicarle al vecino, al amigo, al primo, al que vive en el frente, al que vive atrás, al que no te cae bien. Predicarle a Cristo. Eso nos lleva al tercer punto. La meta del hermano, hacerle volver. Dice, sepa, versículo 20, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando Santiago habla de muerte, él no está hablando de que el corazón se va a detener. Él no está hablando de un paro respiratorio. Él está hablando de muerte eterna. Él está hablando de la muerte segunda a que se refiere a Apocalipsis. Él está hablando del destino final del pecador que rechaza a Cristo. Y debo recordarle que todo el que rechaza a Cristo tiene un destino seguro en el infierno. Rechazar a Cristo es el boleto seguro a vivir en el infierno forever and ever. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe es el boleto seguro a vivir en la presencia de Dios por siempre. Venir a Cristo arrepentido y caminar con Cristo nos asegura que un día viviremos con Cristo. Y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Él se va a llevar con él los que caminan con él. Como alguien dijo, para llegar al cielo, primero hay que tener el cielo en el corazón. Así que Santiago está dando una advertencia seria, pero él está dando una motivación seria. Él le está diciendo, hermano, si tú haces volver a un pecador del error de su camino, yo quiero que tú sepas. Y dice la versión en inglés, yo quiero que estés seguro. Quiero que estés seguro que tú vas a hacer volver de la muerte un alma. Y que al tú hacer eso, multitud de pecados serán perdonados. ¿Usted entiende eso? Hermano, estar en Cristo es mucho más que venir a la iglesia el domingo. Estar en Cristo es poner nuestra vida, nuestros pecados, rendirlos a Cristo. Es rendir nuestro corazón a Él. Oh, que el Señor abra tus oídos en esta mañana. Que el Señor abra tus ojos esta mañana, hermano. Que el Señor abra tu entendimiento esta mañana. Que el Señor empape tu corazón de su palabra esta mañana, hermano. Multitudes mueren y van al infierno cada minuto, cada minuto. Hay una fila interminable. El mundo entero está corriendo en una fila interminable.
Tú estabas en esa fila y yo también. Y alguien nos predicó el evangelio. ¿Tú te recuerdas quién te habló de Cristo por primera vez? O tal vez tú recuerdas cómo tú le corrías al amor de Dios. Al amor, voy a usar esta palabra, tal vez sea un poco, no quiero ser irreverente, pero al amor obstinado de Dios. El amor que persigue al pecador. ¿Sabe qué es lo más triste, hermanos? Que mucha gente le anda corriendo, escondiéndose del amor de Dios y van a terminar abrazados por la ira de Dios. Allá hay un refrán dominicano que dice, se salió debajo de un carro y se metió debajo de una patana. O sea, de un tráiler grande. Te fuiste de Guatemala para Guatepeor. Oh, que el Señor abra tus oídos esta mañana. Mira lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos. ¿Por qué dice los cobardes? Oh, porque es más fácil rendirme al pecado que rendirme a Cristo. En el mundo, los valientes son los que sacan músculo. Y dicen, ven, pelea, ven que te voy a... En el mundo, valiente es el que anda provocando problemas. El Señor dice que los cobardes, juntamente con los incrédulos, o sea, los que se niegan a creer en Cristo, juntamente con los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué dice la muerte segunda? Bueno, la muerte primera es la muerte física. ¿Por qué le llama muerte segunda? Bueno, no es porque se va a morir otra vez, claro que no. Van a vivir eternamente y para siempre. Todo ser humano resucitará. Tu alma no muere, hermano. El alma no muere. No hay tal cosa como la aniquilación del alma. Cuando el caballo se muere, se murió el caballo, ya se acabó todo. Usted se come la carne de res, pero la vaca no tiene alma. Pero el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tenemos un alma inmortal, un alma que se dirige a un destino eterno. Porque dice Eclesiastés capítulo 3 que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres y de las mujeres. Así que cobarde, según Apocalipsis, es aquel que se rinde ante el pecado y no ante Cristo. Ser valiente es darle la espalda al mundo. Ser valiente es darle la espalda al pecado. Oh, el pecado es atrayente, claro que sí. Oh, el pecado atrae. Todo lo del mundo es atrayente. Pero rechazar la corriente del mundo es para valiente. La buena noticia es que el que vuelve arrepentido ante el Señor recibirá salvación. Es por eso que Santiago le dice que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte. Porque hay perdón instantáneo para aquel que viene a Cristo arrepentido. Hay perdón instantáneo. No es que te va a perdonar el día que te muera. Es que si tú vienes hoy a Cristo arrepentido, no importa cuántos sean tus pecados, recibirás perdón hoy. Esa es la promesa del Evangelio. Esa es una promesa gloriosa. Recibirás perdón hoy.
Mira lo que dice el Salmo 85:2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El profeta menor Miqueas lo dice en un tono tan tierno. Él dice: ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en hacer misericordia. Escuche bien, Él se alegra, Él se goza. Él no se goza en la ira, Él se goza en la misericordia. Él no quiere que el impío muera, Él quiere que se arrepienta y viva. Por eso podemos decir que Dios es un Dios bueno. Oiga lo que dice: Él se deleita en misericordia. Y el versículo 19 dice: y Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestros pecados y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él nos lleva a un libro de contabilidad, hermano, de las veces que tú fallas. Si tú estás en Cristo, tus pecados fueron perdonados. Eso sí, cuando peques, ven a Cristo rápido. Ven pidiendo perdón nuevamente. Hijitos míos, dijo Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo pagó por tu pecado, hermano. Cristo te dio nueva identidad. Cristo te dio un lugar en su mesa. Y Cristo ahora es tu abogado ante el Padre. Cada vez que fallamos, vamos ante nuestro abogado. Pero no quiero desviarme del punto. Hermano, hermana, tu trabajo es hacer volver, hacer venir a alguien a los pies de Cristo. ¿Por qué tú crees que cuando fuiste salvo el Señor no te llevó de una vez? Oh, porque Él quiere que tú evangelices a alguien, que tú discipules a alguien, que tú traigas a alguien a Cristo. Si no fuera por eso, Él te hubiera llevado instantáneamente. Estuviéramos en la presencia de Dios, ya yo estuviera más de 20 y pico de años en la presencia del Señor. Oh, pero cuando yo recuerdo, mire, yo recuerdo un caso, uno solo, de un hermano desanimado de una iglesia en mi país. Estoy hablando 20 años atrás. Muchacho convertido a Cristo, con muchísimo potencial. Incluso un profesional universitario, graduado con honores, pero alejado de la iglesia. Y yo fui donde este hombre y le hablé como un guardia, como un sargento le habla a un soldado. Recuerdo que oré mucho porque el mensaje que le llevaba era duro. Y aquel hombre me entendió, volvió a la iglesia y hoy está pastoreando. Hace años que pastorea. Hermano, tú no sabes cómo Dios va a usar esa persona que tú vas a traer a Cristo, que Dios va a usarte para traerlo a Cristo. No eres tú, es el Espíritu Santo que mora en ti. Pero Él usa cuerpos humanos, Él usa humanos, hermano. Él te quiere usar a ti con todas y todas las fallas que tú tienes. Ay, cuántas fallas tenemos, cuántas flaquezas tenemos. A veces nos dejamos arropar por el desánimo, por la duda. Así somos. Si usted es así, bienvenido al club. Así somos. Pero así el Señor ha prometido usarte para su gloria y para la expansión de su reino. Él no va a traer gente de otro lado para atraer gente a esta iglesia.
Escuche bien. Él no va a traer a un predicador famoso para que la iglesia se llene. Él no va a traer a un misionero de otro lugar, del sur de África, para que la iglesia se llene. Él te va a usar a ti, a ti, a ti. Y para terminar, quiero concluir con esto. Dios está interesado en que tengamos convicciones fuertes, o sea, sana doctrina. Pero Él está interesado en que tengamos compasión. ¿Usted entendió eso? Convicción, compasión. Conviction with compassion. Si tú tienes convicción, pero no tienes compasión, eso no sirve, hermano. Conviction without compassion is nothing. Convicción sin compasión es nada. Oh, yo tengo todas las doctrinas bíblicas en mi cabeza. Yo sé lo que dicen las grandes doctrinas puritanas, reformadas, metodistas, bautistas, todas me las sé. Ahora yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Mira, él le dice, si tú salvas un alma de la muerte, tú vas a cubrir multitudes de pecados. Ahora, ¿tú sabes dónde dice eso mismo? En Proverbios 10:12, que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. De la única forma que tú puedes ser instrumento de Dios para cubrir multitud de pecados es a través del amor compasivo por los perdidos. Si tú eres de esos creyentes que disfrutan tu relación con Dios, pero no te importan los perdidos, arrepiéntete de ese pecado, hermano. Porque el Evangelio significa uno más para Cristo. Convicción, compasión. Tener una doctrina sana, fuerte en Cristo, y tener compasión y amor por los que se pierden y van al destino eterno sin Cristo. Esas son las dos alas del avión. Dice Proverbios 11:30 que el que gana almas es sabio. Debería haber dicho, el que gana dinero es sabio, según el pensamiento de este mundo. No, dice el que gana almas es sabio. Es más, Jesús aconseja a los que tienen ciertos recursos, dinero, Él les dice, usen su dinero para que cuando lleguen a la morada eterna los reciban. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted invierte hasta su dinero en el reino de Dios, habrá personas que te recibirán. Eso es más o menos lo que encierra esa declaración. Porque por tu inversión en el reino, hay personas que van a ser salvas y hay personas que te van a reconocer como que tú invertiste algo para su salvación. El que gana almas es sabio.
puedes tener títulos, puedes tener un cerebro súper inteligente. Pero Dios le llama sabio al que gana almas. O que el Señor te ayude, nos ayude a ser cristianos que ganan almas para Cristo. Y si tú estás aquí en esta mañana y todavía tú estás caminando sin Cristo, ven a Cristo hoy. No traspases esa puerta sin ponerte a cuenta con el dador de la vida. Ven a Cristo. Yo te ruego que vengas a Cristo hoy. No mañana, el mañana no existe, es hoy. Si tú estás caminando sin Dios y sin esperanza, hay un Dios bueno y perdonador que se deleita en tener misericordia de ti. Hay un Dios bueno. Oh, que el Señor abra tus oídos en esta mañana. Póngase de pie, por favor.